Hay una idea que hemos oído hasta la saciedad, ¿verdad? Que la inteligencia artificial es el futuro, que es imparable, una nueva revolución industrial. Y bueno, sí, algo de cierto hay en eso. Pero esta idea tan repetida esconde una fragilidad enorme, una de la que casi nadie habla. Y no tiene nada que ver con algoritmos, sino con algo mucho más básico, la pura y dura realidad física. Este es el mantra. Lo oímos en foros económicos, lo leemos en titulares. Es como el motor de un optimismo que parece no tener límites. Pero, ¿qué hay debajo de todo esto? ¿Qué es lo que realmente sostiene tanta euforia? Pues, entre otras cosas, esto. 690.000 millones de dólares. Es una cifra casi impronunciable. Es la barbaridad de dinero que gigantes como Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle van a invertir en infraestructura para la IA solo este año. Ojo, que es casi el doble que el año anterior. Es más que el Producto Interior Bruto de la mayoría de países del mundo. Una locura. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque toda esa montaña de dinero no va a parar a un código que flota en la nube, a algo etéreo. No, va a parar a algo mucho más tangible y, por lo tanto, mucho más vulnerable. A ver, seamos claros, la inteligencia artificial hoy por hoy es una industria inmensa y sobre todo brutalmente física. Es una máquina gigantesca que devora recursos a una escala que no habíamos visto nunca antes. Es que esto le quita toda la magia, ¿eh? No estamos hablando de una conciencia digital. Estamos hablando de centros de datos que hay que enfriar, de chips que salen de minas, de kilómetros de cables por el fondo del mar, de turbinas de gas y de gases súper exóticos. Es una infraestructura industrial pura y dura que depende de una cadena de suministro global que es, bueno, increíblemente compleja. Y claro, como cualquier cadena, esta también tiene su eslabón más débil. Un único punto geográfico, un auténtico talón de Aquiles que el mercado, por alguna razón, ha decidido ignorar por completo. Un pequeño estrecho de apenas 50 kilómetros de ancho. El camino es muy sencillo de seguir. Los chips más avanzados del planeta, los que hacen funcionar los centros de datos de NVIDIA y entrenan todos los modelos de IA, se fabrican básicamente en dos sitios: Taiwán y Corea del Sur. El problema, que estos países no tienen energía propia, nada, tienen que importarla. ¿Y de dónde la traen? Pues en su mayoría del Golfo Pérsico. Y aquí viene lo importante: todo, absolutamente todo, pasa por ese único punto. Es que las cifras hablan por sí solas. Por ese estrecho pasa un tercio de todo el petróleo del mundo y una quinta parte del gas natural licuado. Y fíjense en esto, el 84% de ese crudo va directo a Asia. La conclusión es muy simple: si Hormuz se cierra, las fábricas de chips se apagan. No hay más. Pero es que la dependencia no es solo energética. Hay otro elemento crucial: el helio. Es que no se puede sustituir. Se necesita para enfriar las obleas de silicio al fabricar los chips. ¿Y a que no adivinan dónde está el mayor productor? Pues sí, en Qatar. Y toda su producción tiene que cruzar Hormuz. Y para rematar, Corea del Sur, uno de los gigantes de los chips, depende casi por completo de esa ruta para conseguir su helio. Vale, hasta ahora todo esto es una vulnerabilidad, un riesgo teórico. Pero, ¿qué pasaría si se materializa? Vamos a ver un escenario de crisis totalmente plausible, basado en el análisis de las fuentes que manejamos. En apenas unos días, el castillo de naipes se viene abajo. Una operación militar provoca una respuesta que cierra el estrecho. Luego, drones atacan la principal fuente de gas y helio del mundo, y la producción se paraliza. De repente, el flujo de energía del que depende medio mundo se detiene en seco. Y entonces pasa algo que no había pasado nunca. Ya no se atacan solo petroleros o refinerías, no. Se lanzan misiles y drones contra centros de datos de Amazon Web Services en los Emiratos Árabes y en Bahrein. La guerra, por primera vez, llega directamente a la nube. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Porque esto que estamos viendo no es la típica burbuja tecnológica a la que estamos acostumbrados, es algo bastante más complejo y, desde luego, mucho más peligroso. La diferencia es clave. En una burbuja tecnológica, lo que falla es la tecnología en sí. Pero aquí no. Aquí la tecnología de la IA funciona perfectamente. El problema es la premisa sobre la que se ha construido todo. La idea de que vivimos en un mundo estable, con cadenas de suministros seguras. Y esa premisa, bueno, acaba de saltar por los aires. Y claro, el golpe en los mercados es inmediato y brutal. Las bolsas de los países, que son el corazón de la industria de los semiconductores, se hunden. El dinero huye despavorido hacia la energía y la defensa, algo que ningún modelo de inversión había previsto a principios de año. Nos acordamos de esta cifra, esos 690.000 millones de dólares se invirtieron dando por hecho que la energía seguiría fluyendo y que la infraestructura global era de fiar. El cierre del estrecho de Hormuz simplemente aniquila esa suposición.
Esta crisis al final nos obliga a cambiar la forma en la que vemos la tecnología. El mundo digital no es una cosa aparte flotando por ahí, depende y de forma desesperada del mundo físico. Y lo peor de todo es que no hay una solución mágica ni rápida. Incluso si la guerra acabase mañana mismo, los expertos calculan que la producción de helio estaría parada durante meses y que la cadena de suministro global tardaría hasta medio año en volver a la normalidad. O sea que el verdadero impacto no ha hecho más que empezar. El problema de fondo es el modelo mental con el que hemos funcionado. Nos vendieron la idea de un mundo postindustrial, donde la geografía ya daba igual. Pero esta crisis nos estampa en la cara la realidad, que seguimos dependiendo de barcos, de gasoductos, de minas y de estrechos marítimos controlados por potencias que no siempre son amigas. Y esta es la conclusión, tan inevitable como escalofriante. El mayor riesgo para el futuro de la inteligencia artificial puede que no sea un algoritmo que se vuelve loco, sino un simple misil que acierta en una planta de gas al otro lado del planeta. Al final, todo el progreso tecnológico está atado, anclado, a una realidad física y geopolítica que es tremendamente compleja. Y la pregunta que nos queda es, ¿cuántas otras de estas dependencias críticas estamos pasando por alto ahora mismo?